Muchísimas gracias. Gracias por la inmerecida presentación, profesor, y agradezco la invitación que nos hacen para esta conferencia y en especial también les traigo un enorme saludo de parte del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Muy bien, la tarde de hoy vamos a hablar acerca de los hallazgos a largo plazo en pacientes recuperados de COVID. Am, Esta es mi declaración de conflicto de intereses, no tengo ningún conflicto para con esta charla. Tratamos de dividir la siguiente presentación con este contenido. Vamos a hacer una introducción muy breve. Vamos a revisar los mecanismos de daño epitelial y la organización que encontramos en esta entidad. Vamos a revisar el patrón de neumonía organizada y las anomalías en diferentes meses. Y finalmente vamos a revisar los hallazgos pulmonares a 24 meses en un seguimiento de una corte de pacientes que nosotros tenemos y finalmente tratar de hacer una suerte de conclusiones. Yo quería iniciar la presentación del día de hoy de esta forma, con esta imagen. Si ustedes ven en el pie de las imágenes, tengo un seguimiento de un paciente a 3 años, ¿sí? Acá tenemos en el 2014 la imagen en que el paciente llega a este instituto y se hace el diagnóstico de neumonía por influenza H1N1. En el 2014, en el INER vimos una cierta virulencia de este tipo de influenza virus. Entonces, tenemos un control al año, en el 2015. En el 2014 veíamos los aspectos agudos de la enfermedad, vidrio deslustrado en algunas partes, limitado por septos interlobulares y pequeñas áreas de reticulación. Al control anual, en el 2015 tenemos bandas pleuroparenquimatosis pulmonares y algunas zonas de distorsión de la arquitectura. En el control a 2 años tenemos una disminución de los cambios que es bastante evidente y al tercer año vean ustedes cómo los hallazgos son muy sutiles, apenas perceptibles. ¿Por qué quise poner este caso? Porque si bien no es algo de lo que vamos a hablar en estos instantes, sí representa una neumonía viral eh, con un daño alveolar y del cual tenemos un seguimiento a los 3 años y en la última imagen del 2017 que corresponde con ese lapso de tiempo, vemos que es casi cuando han desaparecido completamente los hallazgos por remodelación. No quería yo iniciar sin antes hacer alguna pequeña revisión en esta introducción, recordando lo fundamental que es la comprensión radiológica e histológica o esa correlación que estamos muy acostumbrados a intentar hacer o a hacer los radiólogos dependiendo pues de los medios que tengamos a nuestra disposición. Entonces, hay literatura reciente que hace una revisión de estas partes. No vamos a entrar en esto, ya sé que todo el mundo está cansado de esto. Sin embargo, únicamente vamos a recordar que en COVID pues tenemos daño epitelial, endotelial y también en la vía aérea. La base para comprender los cambios a nivel epitelial muy particularmente requieren que pongamos atención en la membrana basal. En este dibujo, en este esquema, vemos dos cursos que puede tener un paciente con infección por COVID, un curso un tanto benigno de la enfermedad y un curso grave de la enfermedad. Esto depende de si la membrana basal está intacta o no. Acá en este esquema podemos ver la membrana basal completamente intacta. Es un dibujo, una representación, un esquema. Sabemos que la membrana basal es un componente esencial en el mantenimiento de la morfología del parénquima. Y en este otro esquema tenemos una alteración ya de la membrana basal y vemos que va a haber muchos cambios en ese sitio que vamos a detallar con más precisión adelante. Hay literatura que no es tan reciente, esta publicación es del 2013 con una actualización
al 2022, en donde el autor pues ya toma aspectos importantes de la infección por COVID. En cuanto a los mecanismos de daño epitelial que encontramos en muchas entidades, el mecanismo de daño en el daño pulmonar agudo básicamente va a estar dado por estas tres condiciones: el daño alveolar difuso, la neumonía organizada aguda fibrinosa y la neumonía organizada. Dejamos estas siglas en inglés porque es más fácil encontrar o hacer la búsqueda de donde la quieramos. Si bien estas tres entidades, me voy a regresar, si bien estas tres entidades comparten aspectos de imagen, los cuales son básicamente vidrio ilustrado y consolidación, tienen algunos mecanismos que son bastante diferentes. Vamos a iniciar con el daño alveolar difuso. Estas láminas y material histológico que voy a mostrarles, se los quiero agradecer muy la gentileza que hicieron tanto la doctora Santos como el doctor Luna, patólogos pulmonares de este INER, para poder tener a disposición este material tan lindo. Todos estos pacientes son pacientes de autopsia, material histológico de autopsia, obviamente de la pandemia. El daño alveolar difuso va a estar caracterizado desde el punto de vista histológico, en esta lámina podemos verlo, por la presencia de células inflamatorias en el espacio aéreo y por necrosis de neumocitos tipo 2 que conforme extienden hacen un exudado y recubren las paredes de esos alveolos. Eso se le llama membranas hialinas por daño alveolar difuso. Es muy diferente, obviamente, a las otras membranas hialinas que conocemos. Y en esta imagen de baja magnificación podemos ver en este parénquima pulmonar esas áreas de llenado parcial del espacio aéreo por las células inflamatorias. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, en la imagen o la traducción por imagen, lo que vamos a tener es el vidrio ilustrado asociado a áreas de consolidación del espacio aéreo. Otro mecanismo que encontramos en la injuria pulmonar o en el daño pulmonar agudo es la neumonía organizada aguda fibrinosa. Si bien esta es menos frecuente o se diagnostica menos frecuentemente, volvemos a aclarar que comparten patrones radiológicos con el daño alveolar difuso, ilustrado y áreas de consolidación del espacio aéreo. ¿Qué ocurre en los cambios histológicos en la neumonía organizada aguda fibrinosa? Bueno, lo que ocurre es que hay presencia de estas áreas, bueno, desde el punto de vista histopatológico se les llama, corresponden con bolas de fibrina hacia el interior de los sacos alveolares o hacia el interior del espacio aéreo y ocupa parcialmente el espacio. Hay alteración en la membrana basal y hay presencia también de células inflamatorias. El tercer tipo de mecanismo del daño epitelial que observamos nosotros en el daño pulmonar agudo es la neumonía organizada. Si bien este tiene un curso o un cambio más benigno, también se caracteriza por ciertas condiciones a nivel histológico. A nivel histológico, la neumonía organizada se caracteriza por la presencia de estas áreas que se llaman cuerpos de Masón. ¿No hay nada que hacer? No, ¿cómo se llama? Sí, que no son más que la proliferación de fibroblastos hacia la luz de los cerebros. Y saben ustedes muy bien que la neumonía organizada vamos a encontrar un patrón tomográfico que es bastante variable, que va de vidrio ilustrado, consolidación, bandas y algunas otras características más particulares como la afectación perilobular, signos de Batolón y todas esas cosas. En resumen, los cambios que están dados por la injuria pulmonar y que corresponden con un daño alveolar difuso, daño alveolar agudo, tienen también un proceso de remodelación. El proceso de remodelación
se puede tener o el proceso de remodelación se puede llevar a una instancia más que es la fibrosis. Esto es variable. Generalmente, si hay una injuria pulmonar, pueden ocurrir estos tres caminos. Una cosa aguda, si los síntomas y los estímulos persisten, puede haber una fase de organización y posteriormente, si esos estímulos continúan, puede avanzar incluso a una fase fibrosa. Hay que recordar en este punto que el proceso de remodelación depende de la integridad de esa membrana basal. Entre más íntegra esté la membrana basal, entre menos daños haya a los neumocitos tipo 2, ese proceso de remodelación tendrá un curso más benigno y podrá ser incluso casi hasta completo. Si hay mayor afectación a la membrana basal, si hay mayor afectación al resto de las células, el curso hacia un proceso fibrosante con seguridad puede ocurrir. Hay múltiple literatura que respalda todo lo que acabamos de decir. Sin duda, al hacer nosotros una búsqueda de los hechos actuales, bueno, encontramos muchos artículos que nos habla de que el COVID hacía o encontramos un gran porcentaje de pacientes con un patrón de neumonía organizada. Esto simplemente es un poquito más de lo mismo que acabamos de explicar del daño pulmonar agudo y de las fases de organización. Acá tienen ustedes una lámina, hace un minuto lo decíamos. Estos son cuerpo de Masson, estos son fibroblastos hacia la luz de un alveolo. Si la lámina basal y el resto de las células de los neumocitos no tiene un daño tan severo, estos fibroblastos van a ser reabsorbidos hasta el intersticio y la remodelación pulmonar tendrá un curso bastante aceptable. Hay mucha literatura también que nos habla de los aspectos y las características radiológicas, del patrón de neumonía organizada que encontramos en pacientes con COVID. En este artículo, en este trabajo en particular, lo quise dejar y hacer una comparativa. Esto es una corte de pacientes del INER de 124 pacientes. Vean ustedes cómo nosotros en la primera tomografía que se hacía al paciente, que iba en promedio de los 2 hasta los 50 días por desgracia, encontramos datos de neumonía organizada en un porcentaje aproximado al 80% de los pacientes. Los autores de este trabajo encontraron datos de neumonía organizada en 131 de los 131 pacientes incluidos en el estudio. Encontraron patrón de neumonía organizada en prácticamente todos los pacientes. Vamos a revisar rápidamente en qué consiste el patrón de neumonía organizada. La neumonía organizada vamos a encontrar múltiples hallazgos y depende obviamente también de la etapa en que encontramos al paciente. Con mucha frecuencia vamos a encontrar vidrio eslustrado o vidrio esmerilado que puede tener características particulares o no. Es muy frecuente también que encontremos consolidación del espacio aéreo. Clásicamente la consolidación en el caso del patrón de neumonía organizada la vamos a encontrar hacia las regiones subpleurales y hacia las regiones de los lóbulos inferiores o las regiones más declives. Cuando encontramos esta consolidación y el curso de la enfermedad es hacia benigno, vean cómo hay una remodelación de todos esos cambios bastante importante, casi completa. En el paciente que ustedes están viendo, vean cómo la reabsorción de los cambios es importante. Seguimos observando un incremento en la atenuación del vidrio ilustrado y algunas áreas residuales, sobre todo en estos sitios que fueron de bandas subpleurales paralelas a la superficie de la pleura. Pero básicamente los cambios tuvieron una reabsorción importante. En la neumonía organizada también podemos encontrar nódulos. Los nódulos generalmente tienen este signo del halo. Y lo que más característico es en el patrón de neumonía organizada son hallazgos muy particulares, como el signo del halo inverso, que también se puede conocer como el signo del atolón. El maestro Marchiori ha hecho robustas investigaciones del signo del halo inverso y el signo del atolón, y podría hablar bastante tiempo de este signo. Sin embargo, rápidamente vamos
a hacer algunas observaciones muy puntuales. El signo del lado inverso se caracteriza por un área redondeada o casi redondeada la mayor parte de las veces circunferencial, con una zona central de consolidación. En estos sitios lo que está ocurriendo es un proceso de remodelación pulmonar con presencia de fibroblastos que protruyen hacia la luz de los alveolos. Y esto tiende a veces a ser cambiante, a aparecer y a desaparecer en el curso de semanas. Acá tenemos otro paciente con una imagen. Un centro de consolidación. Dentro de los hallazgos que son más relevantes en el patrón de neumonía organizada, que tenemos que tener en cuenta, porque los vamos a encontrar en esa evolución a largo plazo, son las bandas pleuroparenquimatosas pulmonares. Tenemos básicamente dos tipos de bandas. Las bandas radiales, que son bandas que van de la superficie de la pleura hacia la región más central del pulmón, y las bandas subpleurales, que son paralelas a la superficie de la pleura. Estos cambios son bien importantes, los observamos en neumonía organizada con muchísima frecuencia, pero también son cambios que tardan en remodelarse con bastante frecuencia y los vemos a veces en estos pacientes que tienen cambios a largo plazo o anomalías a largo plazo. Las bandas pulmonares pueden tener muchos aspectos o dentro del mismo o de la misma presentación de la neumonía organizada asociada a COVID puede tener muchas presentaciones. Vean ustedes en este caso, tenemos bandas pleuroparenquimatosas que son paralelas a la superficie de la pleura y que están delimitando esas áreas de vidrio deslustrado y adquieren una configuración muy particular. En este otro caso, en un paciente que recordamos muy bien, porque este paciente se dio de alta voluntaria. Perdón, este paciente se dio de alta voluntaria, por desgracia no volvimos a saber más de él. Vean cómo estas bandas pleuroparenquimatosas que son paralelas a la superficie de la pleura delimitaban claramente cambios por presencia de un patronío caracterizado por patrón en panal de abeja, reticulación, bronquiolectasias y bronquiectasias. Entonces, las bandas pleuroparenquimatosas pulmonares debemos de tener mucha atención porque tienen una gran variedad de formas y con tendencia a tener una reabsorción bastante lenta comparadas con otros hallazgos. Hallazgos frecuentes reportados en el patrón de neumonía organizada son las dilataciones bronquiales anormales. Vean ustedes a este paciente. En julio del 2020 tiene una enfermedad por COVID-19. Vean ustedes cómo tenemos un vidrio deslustrado asociado a distorsión de la arquitectura. Y luego está presente estas zonas de reticulación. La reticulación ocasiona estas bronquiectasias irregulares por tracción, secundarias a tracción de ese intersticio que tiene cambios fibrosantes. Pero vean ustedes, en diciembre de ese mismo año, ya en el proceso de remodelación pulmonar, el aspecto de vidrio deslustrado prácticamente ha desaparecido, quedan algunas líneas y un incremento mínimo en la atenuación. Las bronquiectasias francas que han desaparecido, aunque únicamente queda alguna irregularidad de la pared de esos bronquios en especial. Sin embargo, la mayoría de esas dilataciones bronquiales han desaparecido. Más tarde vamos a hacer algunas cosas más puntuales en cuanto a la adhesión a la dilatación bronquial, que en ocasiones suele ser transitoria y en ocasiones suele ser permanente en cuanto al patrón de neumonía organizada que observamos asociado a COVID-19. Sin duda que las anomalías que vamos a encontrar en la tomografía de alta resolución son anomalías que tienen que ver con los cambios de remodelación y los cambios fibrosantes residuales. Esta es una tomografía de este trabajo de pacientes con SARS-CoV, en donde vemos la evolución tomográfica de un paciente. En la imagen de control vemos vidrio deslustrado y distorsión de la arquitectura con presencia de algunas líneas. Y ven ustedes cómo en la evolución a 11 meses, casi a un año, encontramos prácticamente la resolución de esos cambios
y únicamente alguna imagen residual de distorsión de la arquitectura. Esos cambios esperados los vamos a encontrar también en SARS-CoV-2, en COVID. Desde el inicio de la pandemia hubo muchísimos trabajos que hablaban de cambios fibrosantes. Había trabajos que iban desde pocos días hasta incluso pocos meses. Vamos a hacer un corte de 3, 6 y 12 meses porque la mayoría de los autores hicieron esos mismos cortes esperando encontrar alguna evidencia de resolución o no de los cambios o de las anomalías intersticiales que se iban detectando. En ese trabajo, en resumen, los autores establecen o consideran como cambios fibróticos a las bandas parenquimatosas pulmonares, la presencia de irregularidad o interfaces irregulares, a las bronquiectasias y la distorsión de la arquitectura. Todos estos cambios, estos autores los consideraron como cambios residuales fibróticos o fibrosantes, aunque ellos encontraron que la mayoría de las tomografías regresaban a una normalidad en un 80% aproximadamente a los 3 meses. Y casi con seguridad es lo mismo que nosotros hemos visto en el tiempo, en nuestra experiencia en el INER. Vean ustedes este paciente, esta es su tomografía de ingreso al 2020. Todos los pacientes que ustedes están viendo son del año 2020 porque es donde podemos hacer la mejor comparación en el tiempo. En la tomografía de su ingreso, el diagnóstico de COVID únicamente presenta el paciente un parche de incremento en la atenuación en vidrio ilustrado asociado a una reticulación focal. Vean ustedes cómo a los 15 días en los mismos sitios observamos la presencia del signo del halo inverso y el patrón cambiante de ese incremento en la atenuación en vidrio ilustrado, y en una evolución a 30 días prácticamente ese atolón o ese halo inverso pues ha desaparecido casi con el resto de los otros cambios que encontrábamos en el parénquima pulmonar. Acá tenemos otro ejemplo muy bonito. Vean ustedes este paciente, esta es su tomografía inicial en el 2020, y vean ustedes que teníamos la presencia de vidrio ilustrado y algunas áreas de distorsión de la arquitectura, pero los hallazgos más relevantes eran la presencia de esta afectación perilobulinar con signo del halo inverso. Tenemos un control en el tiempo en el paciente a 60 días. Es un video, voy a correr la imagen, la voy a congelar, ahora voy a darle cadencia a la imagen para irles enseñando los cambios que íbamos encontrando. Vean ustedes cómo a nivel de lóbulos superiores, los cambios en la fase aguda, que no era tan aguda, porque hay que recordar que nosotros, en nuestra experiencia, el 80% de las tomografías iniciales tenían cambios asociados a neumonía organizada. Tenemos la presencia de bandas parenquimatosas y algo de vidrio ilustrado. Conforme la exploración desciende, estamos viendo que hay bastante afectación perilobular, y conforme extendemos nuestra exploración o la exploración tomográfica, vemos que hay múltiples signos de halo inverso distribuidos en ese parénquima pulmonar. Lo relevante de esto que estamos viendo es que todos estos cambios por afectación perilobular, por afectación de halo inverso, por vidrio ilustrado, por presencia de bandas parenquimatosas pulmonares, prácticamente han desaparecido en un corto periodo de tiempo, prácticamente a 60 días, ya no observamos más esos cambios, algunas pequeñas anomalías residuales, y este paciente en un control a 60 días ya no tenía ninguno de esos cambios. Al inicio la literatura decía que estos cambios eran cambios fibrosantes, pero sin duda en la evolución hemos visto que más esos cambios están dados por ese proceso de remodelación pulmonar y que han desaparecido en el tiempo. Acá tienen otro ejemplo. En este otro paciente podemos ver que desde la tomografía de ingreso, el paciente, aunque tenía parches de vidrio ilustrado, o vamos a hablar aquí ya de un Crazy Paving porque está limitado por los septos y hay afectación perilobular, parches de Crazy Paving también tenía presencia ya de bandas parenquimatosas pulmonares. Vean ustedes cómo en la evolución en el tiempo estas bandas se hicieron más evidentes
hay algunas imágenes de reticulación más extensa, incluso podemos observar algunas bronquiolectasias y que sin embargo en el control a 3 meses prácticamente todos estos cambios, incluso algunos que pudiéramos considerar fibrosantes, han desaparecido. Sin duda que depende obviamente de la gravedad de la enfermedad. Este es un paciente que desarrolló una enfermedad no grave o no crítica y en el cual los cambios que encontramos desaparecieron prácticamente en su totalidad a los 3 meses. Pero no siempre ocurre así. Vean ustedes, este paciente tiene una enfermedad severa por COVID-19. Observamos el patrón principal y asociado a áreas de consolidación del espacio aéreo, que seguramente nos está produciendo cualquiera de esos 3 cambios clásicos que hablábamos en el daño pulmonar agudo. Vean ustedes cómo en el control a 45 días encontramos aún la presencia de vidrio deslustrado y algunas bandas pleoparenquimatosas pulmonares. Sin embargo, los cambios por la extensión del vidrio deslustrado y la consolidación del espacio aéreo ya no está presente y en el control a 90 días o a los 3 meses prácticamente existe una resolución completa de esos cambios. Entonces, por eso la mayoría de los autores de los trabajos hacían estos cortes a 3 meses y en realidad es lo que creo que la mayoría de los centros experimentamos en un gran porcentaje de los pacientes, casi una resolución completa. Sin embargo, algunos pacientes no tenían una resolución tan completa. Este es un caso que anteriormente les había enseñado en cómo esas bandas pleoparenquimatosas pulmonares que observamos mucho en el patrón de neumonía organizada asociado al vidrio ilustrado, pues todavía persisten, ¿sí? Unos meses más tarde, vemos también algunas áreas pequeñas de distorsión de la arquitectura y en el espesor de esas bandas pleoparenquimatosas pulmonares en resolución o en reabsorción o en remodelación, vemos algunas dilataciones bronquiales anormales. Entonces, esos pacientes eran los que teníamos que llevar a un seguimiento a un lapso mayor de tiempo. Este paciente no quería dejárselos de enseñar, es un caso muy bonito, es un caso de autopsia que también le agradezco muchísimo a la doctora Santos y al doctor Luna que me hayan ayudado con estas imágenes. Es un paciente que tenía 90 días de evolución. Evidentemente, ustedes están viendo que tenemos enfisema centrilobular, que hay un vidrio deslustrado asociado, pero que también hay un cambio por distorsión de la arquitectura del parénquima pulmonar. Por desgracia, pues este es de los pacientes que murieron. Esta es la imagen macroscópica del pulmón, en donde fue lo dramático en la presencia de esos espacios aéreos que corresponde con el enfisema centrilobular. Y esta es la lámina histológica que amablemente les agradezco nuevamente a mis patólogos. Bueno, no son mis patólogos, son los patólogos del INER. Una disculpa por mi léxico. Acá tenemos las áreas de enfisema y aquí tenemos este engrosamiento del intersticio del pulmón que tiene un proceso de remodelación pulmonar que es lo esperado a 3 meses de evolución. Obviamente es un paciente que tiene muchos cambios de fondo y que eso altera la estructura que nosotros quisiéramos ver para tener un mejor detalle. En el seguimiento. Perdón, le reitero una disculpa, estoy saliendo de un proceso viral hablando justamente de ello y estas pausas obligadas las técnicas. Muy bien, entonces el siguiente corte en el tiempo es el corte a 6 meses. Hay muchísimos trabajos. Muchos de los autores encontraban porcentajes de anomalías de 40 hasta un 40% en este punto de corte en el tiempo. Estos trabajos aún se preguntaban si los cambios pulmonares que tendían una cierta tendencia hacia la fibrosis eran permanentes o estos cambios iban a tener algún grado de remodelación todavía, y también ya se asociaba
o ya se destacaba la importancia de que estos cambios también pudieran estar asociados a ventilación y a exposición prolongada a oxígeno. La mayoría de los centros en pacientes con una neumonía severa o grave o crítica tenía la evolución a 3 meses y tenía la evolución a 6 meses en ese grupo de pacientes. En este paciente en particular observamos que tenía un vidrio ilustrado muy generalizado con esas escalas de gravedad que hacíamos de 25/25. Prácticamente no había una parte del parenquima pulmonar que no tuviera esa afectación. Vean cómo en el control de los 6 meses lo que encontramos son dilataciones bronquiales anormales que están presentes en los 2 pulmones y además un cierto, aunque disminuyó, todavía persiste un vidrio ilustrado de algunas bandas pleuroparenquimatosas pulmonares prácticamente resueltas. En el control a 6 meses, seguimos observando la presencia de ese vidrio ilustrado y observamos una ligera disminución en el volumen de ambos pulmones. En este otro paciente que vamos a ver, en el control a 6 meses, vean ustedes cómo en la etapa aguda de la enfermedad encontramos un vidrio ilustrado, encontramos una reticulación importante, una reticulación extensa, y vemos cómo ese aspecto reticular fibrosante ocasiona estas bronquiectasias por tracción. Hay algunos otros segmentos que tienen esas dilataciones bronquiales o esas bronquiectasias, y en el control en el tiempo vemos que algunos cambios persisten en esta otra área. Vean como ustedes seguimos observando un incremento en la atenuación en vidrio ilustrado y observamos ese aspecto reticular adyacente a los bronquios, y aunque algunas bronquiectasias desaparecieron, otras persisten. Estos pacientes son los que tenemos que llevar a un control más largo. Desde el inicio, cuando abordamos el patrón de neumonía organizada, les decía que es muy importante que nosotros pongamos atención a estas bandas. Vemos la presencia de bandas pleuroparenquimatosas y vean cómo en el lapso de tiempo esas bandas no han resuelto del todo. No solo eso, sino que también en las áreas donde había consolidación del espacio aéreo, ahora hay distorsión de la arquitectura, distorsión arquitectural asociado a un vidrio ilustrado residual o generalizado. Cuando estos cambios no desaparecen a los 6 meses, estamos obligados a hacer un mayor control en el tiempo, porque el proceso de remodelación pulmonar no ha terminado o probablemente no termine. Y esos cambios sean cambios residuales fibrosos. Muy bien, aquí tienen otro paciente que les quiero enseñar. Esta es su tomografía de septiembre de 2020. De diciembre de 2020 y de abril de 2021. Desde que vemos su tomografía inicial, vemos que el paciente tiene consolidaciones, vidrio ilustrado y amplias áreas con distorsión de la arquitectura por la presencia de esas reticulaciones extensas y bandas pleuroparenquimatosas residuales. En la evolución en el tiempo, a los 6 meses, a los 3 meses, perdón, vemos cambios residuales importantes. Vemos que esas bandas pleuroparenquimatosas son más irregulares, que hay una extensión de la reticulación con disminución del volumen pulmonar, y en abril del 2021, a prácticamente 6 meses de la tomografía inicial, la remodelación pulmonar, la organización y la remodelación pulmonar ha tenido una reabsorción importante. Aún podemos adivinar o observar los sitios donde encontramos algunas bandas pleuroparenquimatosas pulmonares. Persiste un incremento en la atenuación en vidrio ilustrado asociado a algunas líneas o alguna reticulación que ocasiona distorsión de la arquitectura. Los cambios a 12 meses, los cambios a 12 meses o los cambios a 1 año son cambios esperados, son cambios que hay muchos trabajos, en especial este trabajo comparaba los hallazgos que encontrábamos en la tomografía a los diferentes tiempos.
y vean ustedes cómo en la tomografía a un año los hallazgos son básicamente poco más de la mitad de los pacientes, poco más del 50% de los pacientes tuvo una resolución completa de esas anomalías tomográficas observadas en las tomografías previas. El hallazgo más relevante en la tomografía a un año es el vidrio ilustrado, seguido de la reticulación y de las dilataciones bronquiales. Estos autores en ese trabajo también encuentran una presencia importante de anomalías subpleurales caracterizadas por reticulación. Estos hallazgos son muy similares a la experiencia de otros autores. En ese trabajo, por ejemplo, las anomalías radiológicas observadas aproximadamente en el 80% de los pacientes a los 3 meses y a los 12 meses desaparecieron. Únicamente un porcentaje cercano a un 20% de los pacientes continúan con anomalías, en las tomografías después del año, y las anomalías más evidentes es el vidrio deslustrado, la reticulación y las bronquiectasias. Muy bien, en nuestro PACS, haciendo esa búsqueda de casos que pudieran gustarles, que pudieran ser bonitos para poder demostrar esta evolución, encontramos este grupo de pacientes que a continuación les voy a enseñar. Tomografía del 2020, su control anual del 2021 y un control del 2022. Nosotros empezamos a hacer seguimiento de los pacientes después de que se nos pasó el susto inicial. Entonces, por ahí del agosto del 2020 es cuando tenemos agosto, septiembre del 2020, es cuando tenemos las tomografías que íbamos siguiendo, de tal suerte que a agosto o septiembre del 2023 tendremos los primeros controles a 3 años de estos grupos de pacientes. Ven ustedes cómo en el 2020, en la tomografía inicial, en la tomografía de ingreso, pues tenemos datos de neumonía organizada, aunque tenemos todavía vidrio ilustrado, tenemos áreas de dilatación anormal de los bronquios, dilatación irregular, bronquiectasis por tracción, por la presencia de esa reticulación extensa que aún está asociada a áreas de consolidación del espacio aéreo. En ese estado llegaban los pacientes a destinar, les decía, más del 80% tenían datos compatibles o semejantes con neumonía organizada. En el control a un año, lo que encontramos todavía es la persistencia de este vidrio ilustrado con algunas áreas de consolidación del espacio aéreo que disminuían el volumen pulmonar. Ven aquí como en segmento 6 izquierdo tenemos una importante disminución del volumen pulmonar, pero vean ustedes en el control a 2 años. En el control a 2 años, prácticamente esa tomografía es una tomografía normal, no hay vidrio ilustrado residual, no hay, obviamente, consolidaciones del espacio aéreo, no hay distorsión de la arquitectura, no hay cambios a nivel bronquial y también el volumen pulmonar prácticamente ha regresado a un estado normal. Esta gran variabilidad de cambios podemos encontrarlos en muchísimos pacientes. Acá tenemos otro paciente que en su seguimiento, vean ustedes cómo en su tomografía inicial en el 2020 encontramos una afectación severa por COVID, además cambios que sugieren ya la presencia de remodelación, cambios asociados a neumonía organizada. Vean ustedes cómo en el control a un año, lo importante de este paciente, si bien no hay tanto cambio morfológico ni tanto cambio en la estructura pulmonar, salvo la persistencia de incremento en la atenuación en vidrio ilustrado, lo que sí encontramos, o lo que sí se encontró, es una alteración importante de la DLCO. La DLCO es una, dentro de las pruebas de función respiratoria, que sirve al clínico para el seguimiento de estos pacientes. Básicamente nos aporta información sobre el área alveolo-capilar efectiva disponible para intercambio gaseoso. Por eso es tan útil. Vean ustedes, aunque
la alteración estructural pulmonar no es tan evidente o no es tan grave como la que vimos en otras tomografías, sí tenemos una afectación en la función bastante importante. En el control a 2 años incluso vemos que es peor o que la DLCO ha tenido una disminución en sus porcentajes. En este punto quiero agradecer la facilidad que nos da, o la gentileza, quiero agradecerle de muchas formas al Laboratorio de Investigación Translacional en Envejecimiento y Enfermedades Fibróticas, que me hicieron el favor de proporcionarme estos valores de las pruebas funcionales respiratorias, porque sin ellos no entenderíamos por qué estamos siguiendo a este paciente a 1 año o por qué estamos siguiendo a este paciente a 2 años. En ese otro paciente, vean ustedes cómo en su tomografía inicial tenemos cambios por una neumonía grave o severa por COVID-19 y que también tenemos algunas dilataciones bronquiales anormales asociadas a algunas áreas de afectación perilobular y reticulación extensa. En la tomografía a 1 año observamos aún persistencia de estos cambios por distorsión de la arquitectura. Vean ustedes cómo aquí la superficie de la pleura visceral adyacente al mediastino tiene cambios reticulares importantes que están ocasionando todas estas líneas que hacen una irregularidad de esa superficie pleural bastante evidente o bastante grosera. Tenemos aún persistencia de áreas focales de incremento en la atenuación en vidrio ilustrado asociado a bronquiectasias. Y vean ustedes cómo también en algunas otras áreas del parénquima pulmonar tenemos la presencia de esta reticulación. En la tomografía de control a 2 años, a 24 meses, vemos que estas áreas de vidrio ilustrado, focales de vidrio ilustrado que observamos en los estudios previos, han ocasionado áreas francas de distorsión arquitecturales con bronquiectasias por tracción. Además observamos ya disminución del volumen del pulmón con engrosamientos focales de la superficie de la pleura visceral y de la pleura parietal. Sin embargo, vean ustedes los valores del DLCO prácticamente permanecen constantes, ¿no? Aunque estos cambios son más dramáticos en relación con el caso previo que les enseñé. Bronquiectasias asociadas a COVID-19. Hay muchos autores que hablan de que estas bronquiectasias pueden ser reversibles. Otros autores las han llamado dilataciones bronquiales temporales o anormales. En ese trabajo, los autores encontraron que en el 25% de los pacientes con dilataciones bronquiales anormales en el contexto de COVID-19, únicamente en el 25% de los pacientes había una persistencia de esas dilataciones bronquiales. Entonces ellos consideran que el 25% de los pacientes puede tener bronquiectasias secundarias o bronquiectasias finales. Recordemos el concepto de bronquiectasias, dilataciones irreversibles de los bronquios, y eso pues no ocurre siempre en el contexto de COVID, porque cuando se resuelve el cambio fibrosante reticular o cuando ese parénquima pulmonar remodela, hace una remodelación mejor y esos cambios desaparecen, pues esas dilataciones bronquiales temporales pues tienden a resolver, como ya vimos en algunos casos previamente. Acá tenemos un ejemplo con un control a 1 año y un control a 2 años en la tomografía inicial, que por cierto es una tomografía horrible, técnicamente deficiente, pero bueno, tenemos vidrio ilustrado y tenemos áreas de consolidación del espacio aéreo. Obviamente no tenemos el detalle porque el corte es grueso y no tiene algoritmo de alta resolución espacial para poder ver qué tanto teníamos ya en esta tomografía inicial la presencia de reticulación, aunque creemos que sí, porque tenemos ya dilataciones bronquiales anormales. Vean cómo en el control a 1 año, acá sí tenemos una verdadera alta resolución, encontramos cambios reticulares extensos con disminución importante del volumen pulmonar, en donde hay mayor profusión de cambios reticulares, hay bronquiectasias por tracción. Bronquiectasias francas por tracción
esas paredes bronquiales están jaladas, están retraídas por ese aspecto reticular grosero. Vean ustedes cómo en prácticamente los segmentos pulmonares encontramos la presencia de bronquiectasias. Acá estamos prácticamente a un año, entonces esto seguramente no iba a tener ninguna regresión en los cambios ya. Aún así, tenemos una tomografía de control a un año más y vemos que hubo una pequeña regresión en cuanto a ese aspecto reticular tuvo una mejor remodelación. Vean cómo ya tenemos un menor vidrio ilustrado, ya tenemos áreas menores de reticulación, pero sin embargo tenemos aún la persistencia de esas bronquiectasias por tracción que observábamos ya francas. A los tienen una evolución bastante mala, ¿sí? En este caso en particular, también es un paciente que por desgracia, bueno, pues ya falleció. Vemos en su tomografía del 2020 cambios severos, un crazy pavi, cambios severos, una anemia severa por COVID. Vemos en su control a un año la persistencia aún de un incremento en la atenuación en vidrio ilustrado, pero es que el paciente tiene muchos cambios en el parénquima pulmonar y la vía aérea. Vemos una reticulación subpleural extensa que no estaba presente en la primera tomografía. Vean cómo hacia las regiones más declives, en la región subpleural, en donde hubo unas bandas parenquimatosas pulmonares a los 3 y a los 6 meses. Al año todavía encontramos alguna evidencia de dónde estuvieron esas bandas parenquimatosas, pero lo que llama más la atención es la disminución del volumen pulmonar y la presencia de esta reticulación grosera con formación de quistes subpleurales. También el pulmón contralateral tiene hallazgos similares y en el análisis de la vía aérea vemos la presencia de bronquiectasias por tracción asociadas a las áreas de mayor reticulación. En la tomografía a 2 años persiste el incremento en la atenuación al vidrio ilustrado, persisten las reticulaciones, persisten las bronquiectasias por tracción y los demás cambios asociados. Si bien hay una mejoría un poco en el volumen pulmonar, vemos como ahora hay algunas bronquiolectasias por tracción asociadas a unos quistes pulmonares francos y probablemente el inicio de un patrón en panal de abejas, aunque pues no, en este paciente en particular pues no vamos a poder salir de esa duda porque pues ya no vamos a poder hacer un control más. Estos cambios son cambios severos, por desgracia en este caso no pude traer el del deseo que con seguridad tenía cambios bastante importantes. En este otro paciente sí, acá tenemos la tomografía inicial, cambios clásicos por enfermedad por COVID con bandas parenquimatosas pulmonares. En la tomografía de control a un año, en el parenquima del pulmón derecho hay cambios, una mejoría importante, aunque aún persisten esas pequeñas bandas parenquimatosas. Pero vean esta simetría en la afectación. Obviamente, desde la tomografía inicial vemos una mayor afectación en el pulmón izquierdo comparado con el derecho. Vean cómo de no tener nada el parénquima pulmonar, a un año lo que encontramos son la presencia de bronquiolectasias y bronquiectasias por tracción. Acá podemos ver con mayor detalle esas bronquiectasias por tracción y hacia la periferia las bronquiolectasias bastante evidentes sobre un fondo de reticulación y todavía la presencia de parches importantes de vidrio ilustrado. Incluso pudiéramos hablar de consolidación. Vean ustedes las pruebas de función pulmonar. Si bien en este paciente el DLCO todavía tiene un porcentaje bastante aceptable, vean ustedes cómo a 2 años hay una caída importante. Vean ustedes cómo en el pulmón izquierdo observamos una disminución severa del volumen pulmonar con cambios fibrosantes francos y con bronquiectasias importantes. Este es un comportamiento pues bastante malo en ese proceso de remodelación pulmonar y podemos hablar en este paciente que ya tiene cambios fibrosantes francos. Ha evolucionado hacia un empeoramiento, no ha evolucionado hacia una mejoría. Este paciente
sé que probablemente ya ando en el límite del tiempo. Este paciente, se los quiero enseñar, es un paciente muy, muy, muy bonito. Esta es su tomografía inicial del 2020. Desde la tomografía inicial vemos su video ilustrado, asociado probablemente, acá vemos un parche de Crazy Paving, asociado a la enfermedad por COVID. Y acá tenemos una tomografía de control a 2 años. Para empezar, el paciente pues sobrevivió desde la tomografía inicial. Cuando alguien ve esto y dice tiene un patrón en panal de abejas, ciertamente tiene un patrón en panal de abejas, pero el paciente ya llegó con un patrón en panal de abejas. No es porque el COVID en un lapso de 20 días le ocasionara un patrón en panal de abejas. Voy a correr el video, voy a darle pausa y voy a darle cadencia a la continuidad de esas imágenes. Vean ustedes en esta tomografía cómo tenemos la comparación a 2 años. En la tomografía inicial tenemos ese incremento en la atenuación del vidrio deslustrado, pero en la evolución a 2 años, donde tenemos los parches de vidrio deslustrado, hay un importante cambio por reticulación asociado a un incremento en la reticulación en otras áreas del parénquima pulmonar que no tenían tanto ese cambio de vidrio deslustrado. Me voy a detener aquí en la bifurcación de los bronquios a nivel de la carina, más bien ya en los bronquios principales, para ver nuevamente el paciente en la fase aguda, vidrio ilustrado extenso por lo agudo de la presentación o de la enfermedad, y vemos como, aunque ya tenía el paciente una reticulación subpleural, vean como en la tomografía a 2 años tenemos ya la presencia de patrón en panal de abejas en sitios donde no lo había, y la presencia de una reticulación extensa en donde la reticulación no era tan grosera o tan evidente. Y finalmente vamos a sitios de mayor afectación. Vean ustedes cómo a nivel, algo hice, perdón, a nivel ya de segmentos inferiores, vean ustedes cómo el cambio pues es dramático en la tomografía inicial, aunque ya tenemos bronquiolitis por tracción y bronquiolectasias, ya tenemos algún grado de patrón en panal de abejas. En la tomografía de 2 años, la extensión de ese patrón en panal de abejas es mayor y el patrón ahora está presente en áreas donde no lo estaba o ahora tiene una mayor extensión. Este paciente tiene ahora ya en este momento el diagnóstico de una fibrosis pulmonar idiopática, obviamente con ese patrón NIU ya se le ha descartado todo lo demás, pero en este punto no sabemos si esta es una evolución esperada por la fibrosis pulmonar idiopática, nada más con un curso muy malo asociado a patrón NIU, que como ya sabemos tiene esa evolución muy mala, o que además el COVID hizo algún aceleramiento en ese empeoramiento de este paciente. Acá hay nuestro otro paciente que les voy a enseñar, paciente con una neumonía grave, afortunadamente pues sobrevive a esa neumonía. Vean ustedes cómo en el 2021 permanece con muchos cambios, no tenía cambios fibrosantes, ahora tiene persistencia de vidrio deslustrado y algunas anomalías muy focales, persistencia de dilataciones bronquiales, bronquiolitis francas ya, y como a los 2 años persisten las bronquiolitis, no se han modificado, aparecen bronquiolectasias por tracción y aparecen estos quistes en hileras adyacentes a la superficie de la pleura. Entonces, en este paciente, que también tiene una alteración importante de la DLCO, observamos un empeoramiento tanto morfológico como en las pruebas de función respiratoria. ¿Cuáles de esos pacientes o cuándo se va a detener ese proceso de remodelación pulmonar con una membrana basal todavía íntegra o sin tanto cambio que va hacia una remodelación casi a la totalidad, o cuándo se perpetúa esa alteración de remodelación hacia fibrosante? Hay mucha literatura reciente de eso. En realidad son fenómenos bastante complejos que no están comprendidos aún del todo, aunque hay hipótesis, por supuesto. Algunas se basan en activaciones de vías profibróticas, otras en vías hiperinflamatorias,
Sin embargo, seguramente esto en un tiempo va a quedar más esclarecido. Como conclusiones, los cambios que nosotros observamos a largo plazo en COVID tienen que ver con organización, con remodelación y con fibrosis, y estos cambios tienen que ver con el daño pulmonar agudo y en las vías en que esa organización se resuelve hacia la mejoría o hacia el empeoramiento. Las anomalías persistentes a más de un año en la mayoría de la literatura están en un porcentaje aproximado que es muy variable de un 25 al 54%, porque depende de muchas cosas, por supuesto. Generalmente los pacientes son aquellos con edad avanzada, aquellos que tuvieron un COVID grave, aquellos que tuvieron ventilación mecánica, con estancia hospitalera prolongada, además de las comorbilidades a las que ustedes ya saben muy bien que estaban expuestos estos pacientes. Los principales hallazgos o las anomalías persistentes principales son el vidrio de lustrado, la reticulación y las bronquiectasias. Sin embargo, como desde el inicio de la pandemia, creemos que todavía vamos a encontrar o hacen falta más estudios longitudinales a más largo plazo, y no sabemos en qué punto vamos a tener a detenernos en seguir a estos pacientes. Obviamente tendremos que seguir ese porcentaje de pacientes bajo que tiene anomalías persistentes. Algunos trabajos siguieron a pacientes con SARS-CoV o SARS-CoV-1 hasta periodos de más de 10 años, y por eso yo quise al inicio de esta charla poner el caso de esa neumonía por influenza H1N1 con ese seguimiento a 4 años que se había prácticamente resuelto a ese tiempo. Y bueno, pues finalmente con eso termino esta presentación. Quiero agradecer al Departamento de Imágenes Médicas de ALAD y las atenciones del maestro Revilia. Muchísimas gracias.